Hola arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal ArcLab. Comencemos. Gantry Crane, MAD Architects, en colaboración con la Academia China de Investigación en Construcción, han ganado el concurso internacional para el diseño del Centro Internacional de Cruceros Kuntan en Chongqing, China. El sitio del proyecto, actualmente una terminal de carga que cubre 66.000 metros cuadrados, está ubicado en la nueva área de Liangshan en Chongqing. El nombre del proyecto, Gantry Crane, o grúas de pórtico, surge mientras el equipo de trabajo visitaba el sitio. El equipo de MAD se inspiró en las grandes grúas pórtico naranjas que dominan la terminal de carga y que sugerían formas de criaturas alienígenas vivientes, dando una sensación de surrealismo. La forma de las grúas han inspirado también los edificios que componen el complejo de 430 metros de largo, compuesto por 6 edificios elevados, separados e interconectados que suben y bajan, recreando el ritmo de las grúas de la terminal de carga, mientras que su posición elevada sobre el suelo permite vistas abiertas y sin obstáculos del río. Debajo del complejo de edificios flotantes se encuentra el nuevo Cruise Ship Landscape Park y el Cruise Ship Hall, diseñado por MAD para ampliar y mejorar el muelle Kuntan Central Golden Axis. El nuevo proyecto permite al público experimentar plenamente la diversidad de usos en todo el sitio, disfrutando del paisaje de la ciudad y el río Yangtze desde una perspectiva marítima, una condición que de otro modo estaría reservada para las embarcaciones fluviales. Escuela abierta en Tirana. Como parte del diseño del nuevo Plan Maestro Tirana 2030, Stefano Boeri Architetti ha creado una nueva tipología escolar replicable que se convertirá en un epicentro para la vida urbana de los barrios de la capital de Albania, un espacio público abierto a la comunidad a todas las horas del día y todos los días del año. El campus incluirá una escuela primaria y secundaria, espacios educativos y una guardería ocupando una superficie de casi 10.000 metros cuadrados. También incluirá comedores, salas multifuncionales, bibliotecas e instalaciones deportivas que pueden ser utilizadas tanto por los estudiantes como por la comunidad, ubicadas en la planta baja y en el perímetro de los edificios para garantizar el acceso tanto desde el interior como el exterior del edificio. El volumen se concibió a partir de los espacios abiertos a los que se les dio el mismo peso e importancia que se dedica a los interiores, con una perspectiva de crear un edificio accesible que dialoga con el contexto urbano circundante. A través de un cuidadoso estudio y control de acceso para garantizar la seguridad, los espacios que albergan las funciones públicas serán abiertos a la ciudad y utilizados por los habitantes del vecindario fuera del horario escolar. Pabellón Ruso Expo Dubai 2020. El pabellón ruso de la Expo Dubai está ubicado en el sector temático movilidad y desarrolla este tema con su arquitectura. Encarnando la imagen del pabellón nacional en la Expo Mundial, el autor del proyecto, el arquitecto Sergei Choban, buscó plasmar en la solución compositiva del edificio la idea misma del movimiento constante como garantía de un desarrollo progresivo imparable, creatividad y progreso. El pabellón está diseñado en forma de 2 hemisferios integrados entre sí, cúpulas que encarnan la imagen del planeta Rusia y simbolizan la integridad y la globalidad. El motivo de líneas multicolores que perfilan la forma del pabellón, tal como lo concibió Sergei Choban, hace referencia a la tradición de la vanguardia rusa y al método de exprimatismo inventado por su destacado representante Yakov Chernikov, la búsqueda de nuevas formas con la ayuda de la libre posesión de la línea. La misma idea compositiva de 2 cúpulas integradas entre sí hizo posible cumplir con el principal requisito climático para el desarrollo en los Emiratos Árabes Unidos, que pedía organizar una cómoda área de espera a la sombra en el complejo. Estación de trenes de Vilna. Zaha Hadid Architect ocupa el primer lugar en el concurso de diseño para renovar la estación de tren de Vilna, creando un centro de transporte integrado para el siglo XXI, con nuevos espacios cívicos envueltos por la naturaleza. Eliminando los kioscos y oficinas temporales instalados en las últimas décadas, se recupera la claridad de la antigua estación y se conecta con una nueva terminal de transporte público para las redes de autobuses de la ciudad. Diseñado como un paisaje mejorado dentro del parque Stoit Square, frente a la estación, el anfiteatro al aire libre y la rampa de la terminal conducen a una terraza pública en su techo. Al reubicar el estacionamiento de automóviles existentes en Stoit Square en una nueva instalación subterránea, la plaza y su parque adyacente se convertirán en un espacio cívico vibrante para la ciudad con más de 300 árboles nuevos, la creación de avenidas arboladas a lo largo de sus ejes principales y jardines acústicos para la captación natural, filtración y depuración de aguas pluviales. Con una extensión de 150 metros a través de las plataformas ferroviarias, la estructura del techo del puente y el paisaje de terrazas de la terminal de autobuses están construidos con madera laminada de origen local. Foro Urbano Mundial 2022. La 11ª sesión del Foro Urbano Mundial tendrá lugar por primera vez en Europa del Este
en la ciudad de Katowice, Polonia, del 26 al 30 de junio de 2022, convocada por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y coorganizada con el Ministerio de Fondos de Desarrollo y Política Regional de Polonia y la Oficina Municipal de Katowice. El tema principal, transformar nuestras ciudades para un mejor futuro urbano, brindará una mejor comprensión y claridad sobre el futuro de las ciudades en función de las tendencias, los desafíos y las oportunidades existentes, y sugerirá formas en las que las ciudades pueden estar mejor preparadas para abordar futuras pandemias, así como algunos de los retos acuciantes de las ciudades, como la rápida urbanización y su impacto en las comunidades, economías, cambio climático y políticas. Como señalan desde la organización, las áreas urbanas son los motores que absorberán prácticamente todo el crecimiento futuro de la población mundial. Claramente, esto dice que el futuro de la humanidad es innegablemente urbano y que se debe planificar bien las ciudades para garantizar la sostenibilidad, la equidad y la prosperidad compartida. Las inscripciones para el foro ya están abiertas y se pueden realizar a través de la web del mismo. Encontrarán el enlace en la descripción de este video. Es todo por hoy, amigos. Recuerden que las fuentes consultadas para este video están en la descripción. Les recomiendo tomarse un tiempo en visitar dichas páginas. Si les gustó el video, les pido like y compartir, y si no se han suscrito, háganlo y denle a la campanita para poder recibir más Arquenoticias. Además, si quieren colaborar con la creación de más videos, pueden hacerlo a través de Patreon por el enlace de la descripción. Muchas gracias por ver el canal.